Reguladores de voltaje con diodo Zener. Tenemos un diagrama en donde se muestran las etapas necesarias para obtener la regulación o la conversión de corriente alterna a corriente directa. Iniciamos la conversión con una señal de 120 volts a 60 Hz en RMS que pasa por un transformador. El transformador reduce la amplitud de la señal en una razón de 10:1 y luego pasaba por el puente de diodos para obtener rectificación, ya sea de una onda completa o utilizando un par de diodos podíamos hacer rectificación de media onda. Este voltaje rectificado pasa por un filtro capacitivo que filtraba la señal entregando un voltaje con un rizado. Este rizado dependía del valor del capacitor. Para corregir este rizado se utiliza un regulador de voltaje para finalmente obtener una señal de CD que va a alimentar algún circuito externo denominado carga. Comenzaremos el análisis considerando el voltaje filtrado como nuestra fuente de alimentación, que es el voltaje que se obtiene después de pasar por la etapa del transformador rectificador y filtro. Y vamos a utilizar un circuito con diodo Zener para realizar la regulación de voltaje, donde consideramos el nodo donde está conectada la fuente como el voltaje que viene filtrado de las etapas anteriores. Para hacer la regulación con Zener necesitamos un resistor que va a proteger al Zener de una corriente excesiva y la carga la vamos a representar con RL. El Zener tiene una corriente máxima que puede soportar denominada IZM, lo que establece una ecuación para la potencia que sería el producto del voltaje Zener por la corriente Zener máxima. El Zener estará conectado con polarización inversa para poder realizar la regulación. Ahora vamos a determinar el valor que debe de tener la fuente de voltaje para que el Zener funcione correctamente como un regulador. Como siempre, comenzamos construyendo el circuito de Thevenin desde las terminales del diodo Zener. El voltaje de Thevenin es un divisor de voltaje con RL entre RL más R que multiplica el voltaje de la fuente. Y la resistencia de Thevenin va a ser el paralelo de RL con el resistor que controla la corriente. Ahora debemos considerar el voltaje Zener que tiene el diodo y para que pueda regular el voltaje de Thevenin debe ser mayor que el voltaje Zener. Por lo tanto, RL entre RL más R por E deben ser más grandes que el voltaje de Zener para que el diodo pueda conducir en polarización inversa. Vamos a realizar el siguiente ejemplo. Nos piden determinar el valor de la corriente máxima del diodo Zener y calcular el valor mínimo que debe de tener RL para que el Zener pueda regular el voltaje. La corriente Z máxima va a ser igual a la potencia en el Zener máxima entre el voltaje Zener y esto da una corriente máxima de 3 mA. Para que el Zener pueda regular, el voltaje de Thevenin debe ser mayor que el voltaje de Zener y el voltaje de Thevenin está directamente relacionado con el valor del divisor de voltaje con RL. Si RL es muy pequeña, el voltaje en sus terminales va a impedir que el Zener pueda conducir. Despejando de la ecuación obtenida anteriormente, la fuente por RL tiene que ser mayor que el voltaje Zener multiplicado por RL más R. Despejamos RL y vemos que tiene que ser mayor que el voltaje Zener por la resistencia limitadora entre la fuente menos el voltaje Zener. Será de 1.67 kiloohms. Ahora añadimos un segundo enunciado. Vamos a determinar cuál es el valor máximo que puede tener la carga para que el Zener no conduzca su corriente máxima. Si RL es muy grande, la corriente proporcionada por la fuente va a irse principalmente por el diodo Zener y tenemos que evitar que esto suceda ya que el diodo se puede dañar. Aplicando una ley de corriente de Kirchhoff en el nodo donde está conectado el diodo Zener y la resistencia de carga, tenemos la corriente total que está entregando la fuente, la corriente de Zener máxima, que para este caso es de 3 mA, y la corriente total son los 16 volts menos los 10 volts entre 1 kilo. Como se puede ver, el resistor es el que limita la corriente en el circuito. Tenemos una corriente de 6 mA. Por lo tanto, la corriente en la carga va a ser de 3 mA y esto es igual al voltaje en la carga. Al estar en paralelo con el diodo Zener, tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, el valor máximo de RL va a ser igual al voltaje de Zener entre los 3 mA, dando una resistencia de 3.33 kiloohms. Por lo tanto, este regulador va a poder alimentar cargas que vayan desde el 1.67 kiloohms hasta 3.33 kiloohms.
También podríamos determinar los rangos de corriente que entregaría este regulador. Para el valor mínimo de la resistencia de carga, el regulador podrá entregar una corriente de 5.98 mA y para la carga más grande que podemos conectar, la corriente sería de 3 mA. Por lo tanto, este regulador entregaría corrientes desde 3 mA hasta un máximo de 5.98 mA. Podemos generalizar una fórmula para determinar la resistencia de carga máxima. De la ley de corriente de Kirchhoff, la corriente total menos la corriente del Zener máxima es igual a la corriente de carga. La corriente total siempre va a ser el voltaje de la fuente menos el voltaje Zener entre el resistor que limita la corriente menos la corriente Zener máxima, y esto es igual a la corriente de carga, que es el voltaje de Zener entre la resistencia de carga. Aplicando álgebra obtenemos esta expresión. Despejamos a RL y va a ser igual al voltaje Zener por la resistencia limitadora entre el voltaje de la fuente menos el voltaje de Zener menos la corriente máxima en el Zener por la resistencia limitadora. Podemos sustituir los datos del problema y ver que efectivamente nos va a dar los 3.3 kiloohms que obtuvimos anteriormente.